Entonces tenemos un gran problema. Porque no esperé toda mi vida para tener una boda de pobres. Lori me encontró y dijo que le debía $100,000. He estado pagando por ese maldito error desde entonces. El primer capítulo de la tercera temporada inicia con una sorpresa impactante. Han transcurrido 5 años desde que Rue se graduó. Ahora es una adulta enfrentando problemas propios de su madurez. Pero lo más impresionante es su ubicación actual. Se encuentra en México, específicamente en la ciudad de Chihuahua, lugar al que ha llegado arrastrada por su historial con las drogas. Esa tarde en particular, Rue se hallaba en medio del desierto, varada en una camioneta, hasta que un grupo de locales apareció para ayudarla a salir del embrollo en el que se había metido. Dentro del vehículo, el ambiente solo estaba compuesto por buena música y una maleta de aspecto sospechoso que reposaba en la parte trasera. Luego de conducir durante varias horas a toda velocidad por las dunas, Rue alcanzó finalmente el muro fronterizo. Allí pagó casi $1,000 por un método extraño y arriesgado para cruzar al otro lado utilizando 4 vigas de acero. Sin embargo, surgió un problema crítico. No llevaba la velocidad correcta y la camioneta quedó perfectamente encallada en la cima del muro. La única forma de salir de esa situación es balancear el vehículo con precisión. Para lograrlo, debe pasar la maleta al asiento delantero y bajarse para dar el último empujón. No obstante, cuando parecía que todo saldría bien, el destino le tenía preparada otra vuelta de tuerca. Durante unos tenebrosos segundos, Rue contempló la posibilidad de dejar la camioneta atrás y bajar a pie, aun sabiendo que se arriesgaba a ser aplastada por el vehículo durante el descenso. Tras una tensa espera, la escena cambia y la vemos llegando finalmente a Agua Dulce, en Texas. Carga únicamente la maleta sobre sus hombros, demostrando una voluntad de hierro mientras atraviesa el implacable desierto hasta alcanzar una casa familiar en las cercanías. Esa mañana en particular, la niña pequeña de la familia la descubre durmiendo en el granero y con inocencia le ofrece un poco de leche. Rue, agotada tras haber caminado durante toda la noche, acepta aquel gesto de bondad con profundo cariño. Unos minutos después, la familia, compuesta por creyentes devotos, invita formalmente a Rue a compartir el desayuno con ellos. Durante el rezo matutino, el padre de la familia eleva una plegaria al Señor, pidiéndole que la guíe por el camino correcto y que expulse cualquier demonio que ella pudiera haber atrapado en la soledad del desierto. Luego de disfrutar de una buena comida cristiana al estilo del sur, la hija mayor se ofrece a llevarla en auto hasta la ciudad. Durante el trayecto, Daisy le pregunta con curiosidad cómo es ser una chica de ciudad, confesando que su padre ni siquiera les permite usar internet y que imagina su vida como algo emocionante. Rue admite con sinceridad que daría todo lo que posee por llevar una vida similar a la de ellas. Tras esa confesión, se sumerge en el silencio hasta que finalmente llegan a la parada de autobús. Allí comienza el largo y agotador viaje de Rue de regreso a su hogar. Después de pasar casi 2 días encerrada en un transporte con un grupo de personas que también cruzaron el muro, Rue arriba finalmente a California. Al llegar, visita la casa de una mujer que le pregunta de inmediato por el paradero del vehículo. Cuando Rue le relata lo sucedido en la frontera, la mujer le responde con frialdad que tendrá que cargar el costo del automóvil a su cuenta personal. La casa está extrañamente llena de aves que parecen conocer su nombre y tras unos minutos de tensión, Rue comienza a relatarnos cómo ha sido su vida recientemente. En ese instante, la historia nos traslada al pasado. Un año será suficiente para comprender cómo terminó traficando para esta misteriosa mujer. Resulta que en aquel tiempo ella trabajaba en una cabaña de cigarros, mientras atendía a y sufría asaltos al menos 2 veces al mes. Una tarde apareció Laurie. Ella llegó para confrontarla por haber escapado de casa tras haberle brindado su confianza. Cuando Rue mira hacia atrás, descubre a un chico armado que espera vigilante por si intenta escapar. Laurie le explica que su deuda original de $10,000 con un interés del 20% durante 46 meses asciende matemáticamente a la absurda cifra de $43,887,000. Ante tal escenario, le sugiere que deben encontrar pronto una forma de resolver este pequeño dilema financiero. Reconociendo que se trata de una suma exorbitante, Laurie decide, en un gesto calculado, redondear la deuda a $100,000. Acto seguido, le ofrece una cruda elección: trabajar como mula de carga. Apenas 2 días después, Rue ya se encontraba en México, actuando como el contacto directo de Laurie con las mafias locales. En su primer viaje, Rue visitó la ciudad de Chihuahua, un lugar marcado por los excesos y vicios, donde conseguir no representa ninguna dificultad. Sin embargo, recorrer sus calles le produce la sensación de estar en una verdadera ciudad del pecado. Tras caminar un largo trecho, llegó a un bar llamado Playboy. Al entrar, un sujeto con un ojo destrozado la reconoció de inmediato y la escoltó hacia la parte trasera del local. Allí le entregaron una taza repleta de globos de junto a un envase de lubricante para que comenzara a tragárselos. Después de pasar 1 hora entera realizando aquella tarea sumamente desagradable, Rue tomó una decisión para su siguiente viaje. Traería a una amiga para dividir la carga entre ambas.
Si existe algo más peligroso que tragar puro envuelto en... es que una de las bolsas se rompa y tu compañera caiga muerta en plena estación de trenes, aumentando tu deuda al haber perdido casi 1 kilo de producto. Pero antes de que Faye terminara en la morgue, la narrativa nos muestra exactamente qué fue lo que ocurrió. Ambas salieron del bar al mismo tiempo, subieron a un vehículo y debían cruzar la frontera antes de las 3 de la tarde. Se trataba de una misión en la que el tiempo era su peor enemigo y tenían que darse prisa. Luego de conducir por un par de horas, las jóvenes finalmente se encontraban en la fila para cruzar la frontera. En ese momento, Faye comenzó a sentir una presión intestinal insoportable. Rue, aterrorizada, le suplicó que se aguantara lo más que pudiera, recordándole que sus vidas estaban en riesgo. Si una sola de esas bolsas salía de su cuerpo, los perros las delatarían en un instante. Para empeorar la situación, el oficial de la cabina se puso especialmente inquisitivo y decidió extender la inspección un poco más. Llamó a un perro para analizar el auto, convirtiendo los segundos que Faye debía retener el producto dentro de su cuerpo en una auténtica tortura física y mental. Las chicas tienen todo en su contra en ese momento. Lucen exactamente como lo que son, dos y están sudando profusamente bajo la presión, con los pasaportes en la mano y manteniendo una mirada fija y penetrante durante la requisa. El oficial se asegura de que no muestren señales de estar ocultando mercancía prohibida. Luego de unos segundos de tensión absoluta, tras observar al perro de la unidad canina olfatear minuciosamente cada rincón del auto, el oficial finalmente les devuelve sus documentos y les permite avanzar hacia su destino. Al llegar a la casa de Lori esa misma noche, Faye no pudo resistir más la presión intestinal. Llegó cubierta de excremento al ser incapaz de retener el producto dentro de su cuerpo, aunque al menos lograron completar el envío sanas y salvas. Por su parte, Rue se encuentra en un estado tal que es incapaz de moverse por su propia cuenta, por lo que uno de los matones debe cargarla hasta la tina. Allí, la obligan a defecar en un colador de pasta para recuperar los globos. Ese mismo colador es utilizado por Faye una hora después para preparar la cena de su nueva y disfuncional familia. Desde que la casa de Fesco apareció en las noticias y la presencia policial aumentó en la zona, ella se vio obligada a mudarse allí y asociarse con su hermano Harley. A pesar de ser una mula para una familia de fanáticos de las armas, Rue ha logrado viajar 12 veces a México para transportar mercancía sin que nada malo ocurra con su método. Aunque esto es motivo de celebración, las chicas siguen siendo esclavas de la deuda. Esa noche, Faye le confiesa que siente algo por Wayne, el hijo de Lori, quien le reveló que no planea seguir los pasos de su madre y ha estado ahorrando dinero para escapar. Además, Wayne le mencionó la existencia de una caja fuerte en el sótano repleta de efectivo, un tema que despierta de inmediato el interés de Rue. Durante esa velada, las jóvenes comienzan a bromear con la idea de que Faye lo seduzca para robarle la llave, para no levantar sospechas mientras trazan sus planes. Rue comienza a trabajar como conductora de Uber, transportando a todo tipo de personajes excéntricos en la ciudad, siempre que tengan dinero para pagarle. Unos días después, Rue visita a Lexi, quien se muestra inmensamente feliz de verla. Lexi desea saberlo todo sobre su supuesta vida en Arizona y la universidad. Sin embargo, es evidente que todo es una farsa. Rue no ha estado ni cerca de un libro en todo este tiempo, pero utiliza su sudadera universitaria para mantener viva la mentira ante su amiga. Rue le habla sobre los cristianos que conoció en medio de la nada. Desde aquel encuentro, no ha podido dejar de pensar en ellos. Eran las personas más felices del mundo a pesar de no tener nada de tecnología a su alrededor. Luego Rue le pregunta por Fez, ya que hace tiempo que no lo llama. Ante la duda, Leslie le pone múltiples excusas para evitar el contacto, recordándole que está sumamente ocupada con su trabajo en Hollywood. Actualmente es la asistente de Patty Lance, una auténtica leyenda de la industria, y se muestra muy satisfecha con ese logro profesional. En el caso de Cassie, su vida ha tomado un rumbo un poco más creativo y sumiso. La presentación que han diseñado para ella en esta nueva temporada muestra su faceta más dócil. Al presentarla sobre la casa de un perro con una actitud bastante manejable, ella ha encontrado su propio espacio en las redes sociales, convirtiéndose en una estrella a su modo. Es un trabajo poco digno, pero que al menos le permite pagar las cuentas. Esa tarde en particular, Nate llega del trabajo y se encuentra con una escena desconcertante. Su chica está fingiendo ser un perro mientras la sirvienta la graba. Todo esto mientras el olor de los platos sucios apesta en toda la casa. Luego de poner a Juana en su lugar, Nate intenta que Cassie comprenda la gravedad de sus actos y cómo arruinaría sus vidas si alguien de la empresa llegara a ver uno de esos videos en línea. Él le recrimina que está haciendo negocios reales día tras día, esforzándose al máximo para pagar los gastos de la casa, mientras ella se dedica a fingir que es un perro en internet. Cassie le explica que solo busca hacer crecer su comunidad de seguidores. Aunque aún no ha logrado monetizar su contenido, siente que está muy cerca de conseguirlo. Según ella, cuando eso ocurra, el dinero dejará de
ser una preocupación. Ignorando por completo el llamado a la razón que Nate intenta hacerle, Cassie parece haber perdido cualquier sentido de la lógica. Sin embargo, está tan sumergida en su papel que comienza a obedecer las órdenes que él le da. Ante esta situación, Nate decide no desperdiciar la oportunidad de tener un encuentro íntimo creativo y permite que ella continúe con su conducta, consciente de que solo tiene una hora antes de regresar a su proyecto. Desde que su padre fue enviado a prisión, Nate asumió el mando de la constructora, pero su falta de experiencia está provocando que el negocio vaya de mal en peor. Mientras tanto, Cassie vive en una burbuja, viendo cómo la factura de su futura boda aumenta cada día. Ella estaba soñando en grande, ignorando por completo el hecho de que Nate se estaba hundiendo financieramente. El proyecto que él tenía sobre su mesa no se parecía en nada a la precaria realidad de la obra. Esa tarde, un banquero acudió a evaluar el progreso de la construcción. Nate necesita desesperadamente su aprobación para recibir los fondos de la segunda etapa del proyecto, y a pesar de ser un contratista mediocre, es un mentiroso excepcional, una habilidad que le resulta de gran ayuda en este momento crítico. Mientras él le miente con total descaro al banquero, Cassie se encuentra en casa reflexionando sobre sus ambiciones. Quiere más de la vida, desea poder comprar sin tener que consultar los precios y está considerando seriamente abrir una cuenta en... Su plan consiste en vender fotos personalizadas con saludos incluidos por $50. De esta forma pretende pagar su boda y asegurarse de no caer en la ruina, pero tiene claro que Nate no debe enterarse bajo ninguna circunstancia. De vuelta con Rue, Lexi le cuenta que Maddie ahora trabaja como representante de influencers y de algunos actores, entre ellos Dylan, el galán del momento. Lexi confiesa que solo de verlo siente que las piernas le tiemblan por la emoción. Durante una escena, Lexi se percató de un detalle importante que no solo mejoró la secuencia, sino que le otorgó un mayor protagonismo a Dylan. Gracias a esto, su jefa la felicitó y el galán, antes de marcharse, la llamó Lisa, un nombre bastante similar al suyo. Después de que Lexi le diera ese consejo clave a su superiora, esta comenzó a tomarla mucho más en cuenta en las decisiones creativas. Por otro lado, los días de Maddie se resumen en acompañar a Dylan a todas partes y gestionar su agenda de citas. Su jefa era una mujer implacable, pero sumamente exitosa, que cobraba el 10% de todo lo que Dylan generaba. Eso equivalía a unos $50,000 semanales, aunque a Maddie solo le llegaban 800. Ella vivía en un sótano medianamente acondicionado mientras soñaba con obtener una tajada mayor del pastel en el futuro. Esa noche, Rue cenaba con Ali y también le relató la historia de los cristianos que conoció en Texas. Simplemente no lograba sacarse de la cabeza la felicidad genuina de aquella gente. En ese momento, Ali le sugirió que tal vez debería leer la Biblia, argumentando que quizá eso le proporcionaría algo de la paz que tanto buscaba. Como Rue no tiene tiempo para sentarse a leer en este momento de su vida, decidió comprar un audiolibro para escucharlo mientras transporta pasajeros en su Uber. En sus trabajos nocturnos, Rue lograba conseguir apenas el dinero suficiente para sobrevivir, ya que la enorme deuda con Laurie no le permitía tomar ni una pequeña parte del botín de sus entregas. Esa noche, mientras transportaba a un hombre musculoso en su auto, recibió una llamada de Wayne, quien le informó que tenían un nuevo encargo para ella. A la mañana siguiente, Rue se dirigió al establo de su jefa, lugar donde se oculta un laboratorio secreto. Allí, el equipo trabajaba intensamente para convertir la mercancía en dinero. Wayne le explicó que debía entregar un paquete a un cliente importante y le advirtió con seriedad que no podía cometer ningún error esta vez. Unos minutos después, Wayne le entregó una bolsa repleta de pastillas. Rue emprendió el trayecto hacia una enorme mansión ubicada en las afueras de la ciudad, un lugar digno de un magnate donde la esperaba un sujeto extraño en una cochera. Apenas ella entró con el vehículo, la puerta de la cochera se cerró tras ella, provocando que la situación se tornara tensa de inmediato. El sujeto le extendió la mano y recibió la bolsa con el producto. Sin embargo, Rue le pidió que le indicara dónde se encontraba el baño. Antes de permitirle el paso a la propiedad, el hombre le advirtió de forma tajante que no debía tocar absolutamente nada que no fuera estrictamente necesario dentro del cuarto de baño. Al subir a la mansión, Rue descubre que el lugar está repleto de mujeres que se divierten en un ambiente de fiesta desenfrenada. Sin embargo, en el sótano se ocultan armas y grandes sumas de dinero, incluido el pago que Rue debe recoger. En su intento por encontrar el baño, ella se pierde en los pasillos y se topa con una chica que le pide ayuda. Cuando el guardia regresa a la cochera y nota que Rue no ha vuelto, decide buscarla por toda la propiedad. La encuentra ayudando a una de las jóvenes a ajustarse el bikini, pero unos minutos después, el sujeto presencia a Rue y bailando con las chicas en la sala, una escena que no le agrada en absoluto. Bishop la observa durante un par de minutos, viéndola danzar en
rodeada de mujeres al ritmo de la música, hasta que finalmente pierde la paciencia, la toma bruscamente del brazo y la arrastra hacia afuera. En ese momento su jefe aparece, lo llama por su nombre y le pregunta quién es la desconocida. Bishop explica que trabaja para Laurie. Alamo, el jefe, la recrimina por su falta de respeto al entrar a una casa ajena para divertirse de esa manera. No obstante, termina invitándole un trago y le cuenta un poco sobre su pasado y su visión del mundo. Para él, las mujeres son la máquina de imprimir dinero más eficiente del planeta, y él ha logrado aprovechar ese recurso al máximo, liderando un ejército de chicas hermosas que le generan fortunas cada noche. Alamo es el propietario de los clubes más exclusivos y sórdidos de toda la ciudad, y Rue, desesperada, le suplica por un empleo. Siente que necesita reinventarse por completo y comenzar a ganar dinero a manos llenas para evitar un destino fatal en medio del desierto. Mientras esto sucede, Cassie se dedica a espiar la cuenta de Maddie, quien publica fotos diariamente rodeada de estrellas del cine y la televisión. Aunque Maddie cuenta con una gran cantidad de seguidores, esa popularidad digital no se ve reflejada en sus ingresos reales. Esa misma noche, Cassie prepara una cena especial para Nate, decorando el lugar con un centenar de velas para crear el ambiente perfecto y discutir un asunto crucial: los planes de la boda. Sin embargo, cuando ella menciona que desea gastar $50,000 únicamente en flores, Nate reacciona con incredulidad. Para él, la idea es una completa locura que no está dispuesto a financiar, argumentando que las flores se marchitan en apenas 3 días y que gastar esa fortuna es una absoluta idiotez. Por ello, decide imponer un límite estricto de $5,000, obligándola a buscar una forma de organizar una ceremonia mucho más austera mientras él se concentra en cerrar su importante trato con la ciudad. Es en este punto donde Cassie se ofrece a pagar las flores, con la condición de que él se haga cargo de todos los demás gastos. Acto seguido, lanza la propuesta de trabajar pero la primera palabra que sale de la boca de Nate es con desprecio. Le pregunta si realmente está dispuesta a hacer solo por unas flores. Como era de esperarse, Nate se ríe de la situación y le advierte de forma tajante que no permitirá que lo avergüence de esa manera ante los demás. Sin embargo, Cassie le deja algo muy claro: no tiene la menor intención de vivir sumida en la pobreza, y mucho menos de conformarse con una boda mediocre solo porque él sea un tacaño. Le aclara que esa cena especial tenía como único objetivo informarle de sus planes, no pedirle permiso para ejecutarlos. Por varios segundos, Nate guarda un silencio sepulcral, hasta que escucha a Cassie sugerir que tal vez no son compatibles, ni deberían casarse si él es incapaz de proporcionarle lo necesario para su felicidad. De inmediato, Nate le pregunta si tiene idea de cómo funciona el mundo real. Le explica que lucha por sacar a flote la empresa pagando intereses, regulaciones y nóminas para que ella pueda disfrutar de esa casa. Es entonces cuando Cassie confiesa que odia el lugar, recordándole que hace más de un año le prometió renovar la cocina y la sala sin que nada haya sucedido aún. Nate le pide desesperadamente algo de tiempo, pero Cassie se mantiene firme en su ultimátum: o él paga la boda por completo, o tendrá que buscarse a otra novia. En ese momento de tensión, Nate, cediendo terreno, le pregunta qué clase de fotos planea publicar en la plataforma. Como respuesta, Cassie se abre la blusa y le muestra sus encantos, logrando convencerlo finalmente. Sin embargo, Nate impone una condición innegociable: si decide mostrar sus partes privadas, no puede mostrar el rostro bajo ninguna circunstancia. Es lo único que le exige, pues sabe que si alguien llega a descubrirla, sería que el fin definitivo de su reputación y de su empresa constructora. De inmediato, la escena cambia drásticamente y vemos a una joven tendida en el suelo sufriendo una sobredosis. De su boca emana una gran cantidad de espuma, y segundos después, otra chica la encuentra en ese estado crítico. Tras unos minutos, Bishop ordena a su hombre de confianza que analice las que trajo Rue, descubriendo que están contaminadas con... Esta es una noticia catastrófica, y Rue se ve obligada a explicar por qué una de las mejores trabajadoras de Alamo yace muerta en su piso. Alamo está furioso. Esa chica generaba más dinero en una semana de lo que Rue ganaría en toda su vida. Ahora que el cuerpo se está enfriando, él exige saber si Laurie la envió para sabotearlo. Rue, aterrada, le jura que no tiene idea de lo sucedido, recordándole que ella no empaca la mercancía, solo se encarga del transporte. En menos de un minuto y presa del pánico al tener a 2 hombres armados a su espalda, Rue le confiesa a Alamo toda su historia. Le relata su pasado como adicta y el hecho de que su madre tiró la mercancía de Laurie por el inodoro. Ahora es una esclava que debe viajar a México cada mes para tragar cargados de... y desde entonces no ha dejado de buscar una salida. Cuando ella sugiere que tal vez fue Dios quien puso a Alamo en su camino para permitirle reinventarse, él se convence de la idea y le propone una prueba para demostrar si realmente están destinados a colaborar juntos. Unos minutos después, Rue se encuentra parada en medio de la nada con una manzana sobre la cabeza. Mientras tanto, Alamo carga su arma y le advierte con frialdad que debe quedarse completamente quieta o el trato se cancelará de inmediato. Antes de que él apriete el gatillo, Bishop le aconseja a la joven que respire profundo
profundo y cierre los ojos, sugiriendo que quizás su dios la salve en ese instante crítico. Lo siguiente que vemos es cómo Alamo levanta ligeramente el cañón del arma y abre fuego. La bala destroza la manzana en un tiro perfecto. En ese momento, Rue no puede hacer más que reír nerviosamente y arrodillarse para agradecer a Dios por haberla salvado, celebrando con alivio que ahora trabajarán juntos. El capítulo llega a su final con la risa frenética y desquiciada de Rue sonando al fondo, mientras una nueva oportunidad de negocio llega a su vida.